Dios me los bendiga, mis amados hermanos y amigos. Una vez más estamos aquí transmitiendo la palabra de Dios a sus hogares. Yo sé que es algo nuevo para muchos de nosotros, aún para ustedes vernos en su hogar. Pero así Dios nos ha instruido, así Dios nos ha dicho que teníamos que llevar este evangelio a sus hogares. Así no tienen excusas para decir, no puedo ir, pero yo sé que Dios lo va a bendecir. En esta noche yo he preparado una clase para ustedes en la cual es bien familiar con todos ustedes. Es el concerniente a las parábolas del capítulo 13 del libro de San Mateo. En esta noche yo les voy a hablar acerca del trigo y la cizaña. Esa parábola es bien, voy a decir bien profunda. Aparentemente se ve como que es superficial, pero es bien profunda el contenido acuérdense que las parábolas son misterios, son secretos que Jesús dijo que nos iba a enseñar a sus hijos concerniente a los misterios del reino de Dios. Quiero que abran, para sin más pérdida de tiempo, quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Mateo capítulo 13, el versículo 24 al 30. Y después nos vamos a ir al mismo capítulo, pero nos vamos a ir al 36 al 42, que ahí es donde está la traducción, voy a decir, la interpretación de esta parábola que tiene un contenido bien profundo, y ustedes lo van a ver. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de esta forma. Mateo 13, 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Esto es la parábola del trigo y la cizaña. Yo les hablaba la vez pasada concerniente a la parábola del sembrador, y esta es un poquito diferente en su contenido, porque en la parábola del sembrador se hablaba de los efectos que tiene la palabra de Dios en diferentes terrenos o en diferentes corazones. Pero aquí en la parábola del trigo y la cizaña está hablando de la maldad que hay en el mundo. Hay un contraste bien fuerte entre lo bueno que hay en el mundo y lo malo del mundo. Y quiero entrarle a decirle de una vez que muchos
predican esta parábola del trigo y la cizaña y piensan que este evento se llevó a cabo o se lleva a cabo exclusivamente en la iglesia o en las iglesias. Pero déjeme decirle que eso está muy lejos de la verdad. Como lo vamos a ver cuando lleguemos a introducirnos ya a la interpretación. Cuando venimos y entramos en el contexto de la parábola, vamos a ver que hay ciertos ingredientes aquí bien buenos de entenderlos. Y los ingredientes que vemos acá en la parábola del trigo y la cizaña, se habla de un hombre que sembró buena semilla. La buena semilla se habla que fue sembrada en un campo. Se habla de hombres que trabajaban en ese campo. Habla de un enemigo que siembra la cizaña. Y habla el trigo. Cuando venimos y entendemos estos, voy a decirlo, ingredientes en esta parábola, el énfasis más grande que Jesús se enfoca aquí es, voy a decirlo, es la cizaña. Para darle una definición que es cizaña, porque tal vez muchos no saben todavía qué es cizaña, tal vez lo conocemos en el contexto de maldad, lo conocemos en el contexto de sembrar disensiones, pero en sí la cizaña es un término griego, cizanía, que pasó al latín como lo mismo, cizanía, que a nuestro idioma llegó como cizaña. Así se denomina a una planta que pertenece al grupo familiar de las gramíneas, cuya principal particularidad es que en sus semillas la harina obtenida de ellos resultan tóxicas. En otras palabras, usted ve el trigo, cuántas cosas se hacen con el trigo. Hacen pan de trigo, hacen, ¿cómo le podría decir? Harina, hacen bebidas alcohólicas. En fin, tiene una barbaridad de formas de hacerlo. Pero en comparación a la cizaña, es una planta que cuando crece echa espigas. Y en las espigas están las semillas, las flores. Pero que esas semillas, cuando ya están en su plenitud, esas semillas van agarrando hongos dentro. Que cuando se empieza a hacer el proceso de la harina con eso es tóxico tanto para los animales como para los humanos. En Roma había una ley que bien penada, que la maldad era tanto que si un hombre tenía una finca, su terreno grande y sembraba trigo, y alguien que quisiera arruinar la cosecha de ese año, lo que hacían era que se iban de noche y regaban, se metían al terreno donde había sido sembrado el trigo y sembraban cizaña. El problema con la cizaña y el trigo es que están en el mismo terreno, no podemos ver la diferencia, cuál es trigo y cuál es la cizaña mientras están en su proceso de crecimiento. Entonces, cuando Jesús hablándole esta parábola a sus discípulos, sucede algo ahí que menciona que este hombre, dueño de ese terreno,
dice que sembró buena semilla en su campo. Entonces, cuando vemos que aquí el campo, cuando empieza a hablar Jesús de esto, él estaba en una forma dejándonos saber a cada uno de nosotros el contenido que iba a desarrollarse en su reino. Digamos, cuando Él vino a la tierra, Él trajo su reino aquí a la tierra. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cuando Jesús echaba fuera demonios, decía, es porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, había un reino, en otras palabras, estamos viviendo en un reino invisible, pero con poder. Porque solo en el reino de Dios se pueden dar, voy a decirlo así, que Dios a nosotros, a sus hijos, nos empodera como para tener autoridad sobre todo demonio. Nos ha empoderado para tener autoridad sobre las enfermedades a través de los dones del Espíritu. Y así solo en el reino, es un reino invisible, pero que tiene poder. El apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder y potencia de Dios. Entonces, cuando venimos y entendemos el contexto, el concepto del trigo y la cizaña, nos vamos a dar cuenta de dos poderes que están en el mundo. Está el poder de Dios, que es conocido por muchos de ustedes, que Dios en su soberanía, Él es el dueño de la tierra, Él es el dueño del universo, Él es el dueño de todo. Pero ha habido desde un principio un ser malvado que ha querido usurpar ese poder, esa autoridad que Dios le delegó al hombre en Adán, en el jardín del Edén. Satanás vino y usurpó ese poder, haciéndolo pecar contra de Dios. Él logró agarrar ese poder y hasta el día de hoy, la Biblia nos dice que Satanás es el Dios de este siglo. Es el príncipe de este siglo, el que trae una ceguera a la humanidad para que no vean el poder del Evangelio. Entonces, cuando venimos y entendemos esta parte, quiero decirle algo en Génesis capítulo 3, en el versículo 15. La Biblia habla desde Génesis 3:15 de dos simientes que iban a estar gobernando la tierra. Iba a estar la simiente de la mujer, que estaba hablando proféticamente, hablándolo el libro de Génesis, que iba a venir una simiente de la mujer. Quiero decirle, la mujer no produce simiente, es el hombre que produce la simiente en la mujer. Pero en este caso, la simiente de la mujer, cuando se refería a la simiente de la mujer, estaba refiriéndose a María, que iba a venir la simiente solo de la mujer, pero que el hombre no tenía que ver nada con esa simiente que iba a venir de la mujer. Y esa simiente que habla en Génesis 3:15 se refiere a Jesús. La simiente de la mujer, y habla de la simiente de Satanás. Que estas dos siempre iban a estar en conflicto. Siempre. Entonces iba a haber un pleito de vida a muerte, lo vemos desde Génesis, que la maldad empezó a reinar, la influencia del enemigo empezó a reinar desde Génesis hasta el día de hoy. Y aparentemente se ve como que la simiente de Satanás se ve como que está ganando la batalla. Se ve que todo está cayendo en un orden que aparentemente
Él está ganando la batalla. ¿En qué forma se lo voy a decir esto? Tal vez usted no se ha dado cuenta, o tal vez usted lo sabe bien, la globalización que está llevando a cabo hoy últimamente, hay un poder oscuro, voy a decirlo, un poder de las tinieblas, que está tratando de traer un solo gobierno a este mundo. Un gobierno donde se haga la voluntad de Satanás. Un gobierno en el cual quieren centralizar una adoración no a Dios, sino a Satanás. Un gobierno el cual quieren tener un control absoluto de la economía mundial. Viene un gobierno que quiere tener un control absoluto de la salud mundial. Es un gobierno que quiere tener la autoridad absoluta de poder controlarte a ti. Y no solo a ti. Poder controlar tu voluntad y poder controlar tus pensamientos. El enemigo se está aprovechando de la tecnología que ha venido desarrollando el hombre para poder alcanzar todos estos, voy a decirlo, estos planes como para poder llegar a controlar la humanidad completa. Y eso viene. Yo estaba viendo una noticia que sucedió el mes pasado. Imagínense esto. ¿Cuánto es el poder del enemigo sobre la humanidad hoy en día? Que tiene su propia simiente. Satanás tiene sus seguidores que lo siguen, que lo adoran. Hasta tienen iglesias. Hubo una reunión el mes pasado, en junio, en el cual ellos habían decidido hacer ciertos rituales o conjuros a nivel mundial, y uno de los objetivos de ellos era ir a hacer unas oraciones a Satanás enfrente del muro de las lamentaciones en Jerusalén. ¿Y sabe cuál era la petición que ellos llevaban, la oración que iban a hacerle a Satanás en ese muro? No solo en ese muro, sino que a nivel mundial se hicieron ciertos lugares, en ciertos ritos en diferentes partes, ciertos pactos que hicieron. Porque uno de los objetivos que ellos quieren es, y decían, que quieren ellos que se construya el tercer templo en Jerusalén. Esto solo pertenecía al vocabulario cristiano, porque nosotros creemos las escrituras, lo que habla concerniente que va a haber un tercer templo, que han habido 2 templos ya, pero un tercer templo. Los satanistas iban a llegar al muro de las lamentaciones a orar para que surgiera, para que empezaran a construir el tercer templo, porque ellos dicen que haciendo ese templo va a haber paz entre Israel y las demás naciones. Imagínense esto. Y ellos decían para que se cumplan las profecías que están escritas en la Biblia. En otras palabras, ellos conocen bien la palabra de Dios, lo que está escrito, y sabemos que esto de que ellos quieren que se haga ese tema, porque ¿quién se va a sentar ahí? ¿Y quién va a hacer el pacto con los judíos para que haya una paz mundial? Es el anticristo, un personaje que se llama el anticristo, que es el mismo diablo encarnado en este hombre, o la bestia. Entonces ellos están, voy a decirlo, orando a Satanás para que se lleven estas cosas a cabo.
Y yo veía ciertos cristianos que ponían en el ¿cómo se llama? Texteaban ahí, debajo de la noticia que lo encontré en el internet. Y muchos decían, reprenda Dios al diablo con todos estos planes que quieren hacer. Y empezaron a decir que esto no debe suceder, esto no debe de llevarse a cabo, pero yo decía, esta gente estos cristianos que no saben la palabra de Dios, decía yo, no saben que estos eventos tienen que cumplirse. Tienen que cumplirse. Es como que uno de nosotros, como hijos de Dios, empecemos a orar al Señor, no permitas que se construya ese templo. O muchos pensamos que pedimos que se construya ese templo, pero decimos, no permita que el anticristo se asiente ahí. Muchas veces estamos haciendo oraciones ignorantes, porque no conocemos muchas veces la Escritura. Hay un poder, mi hermano, que quiere controlar la humanidad, y lo van a lograr hasta cierto punto. Y nosotros decimos muchas veces, vemos la maldad en el mundo, cómo esto se está, y dice uno, ¿cómo es posible que la maldad esté ganando sobre el bien? Déjame decirle algo. Dios está en control de todo lo que está sucediendo acá. Dios sabe cuándo esto va a suceder, cuándo Él va a permitir que esto suceda, porque está en los planes de Dios. Viene un tiempo que esto se va a parar. Viene un tiempo que las huestes de maldad van a recibir su castigo. Viene un tiempo en donde los seguidores de Satanás van a tener su castigo. Y este castigo lo encontramos en esta parábola del trigo y la cizaña. Ahora, mire bien esto. Cuando vemos la parábola del trigo y la cizaña, vemos que dice la Biblia que estos trabajadores fueron con el dueño, el dueño del terreno, fueron a sembrar, no dice que fueron a sembrar trigo, dice que fueron a sembrar buena semilla. Eso es lo que dice ahí, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero dice aquí algo bien raro, bien, que ya lo conocemos, que un hombre esperó que todo el mundo se fuese para sus casas a descansar, para él introducirse en el terreno donde había sembrado la buena semilla, para él sembrar la cizaña. Y cuando dice, salió la hierba y dio fruto, entonces dice, hasta entonces se dieron cuenta de que la cizaña había sido sembrada en ese terreno. Una de las cosas que veo ahí, y muchas veces nosotros queremos hacer la función, como hijos de Dios, muchas veces queremos hacer la función de hacer la separación, y a veces somos muy juzgones a aquellos que están en la iglesia, y muchas veces las características que estas personas nos dan se asemejan a las características que la Biblia enseña de quién es una cizaña. Y pensamos que lo podemos juzgar, lo podemos tildar. La Biblia dice que por su fruto os conoceréis. Sí, la Biblia es bien claro que dice que por su fruto os conoceréis, los conoceréis. Entonces, pero queremos entrar en un punto de decir, este es trigo y este es cizaña, este es trigo y este es cizaña. Y muchas veces aislamos a aquellos que se ven con las características de las cizañas. Pero muchas veces tiene que ver con la formación que han sido formados estas personas que vienen a servir muchas veces en su mente, voy a decirlo, de niños espirituales como recién convertidos.
muchas veces no saben cómo actuar, tal vez en el mundo, tal vez allá afuera en el mundo, ellos eran los que sembraban disensiones, formaban pleitos, y eran aquellas personas que andaban poniendo enchambres, en enemistades a la gente para que fueran enemigos. Pero cuando venimos al Evangelio tenemos que darle espacio para que estas personas hagan un cambio interno. Primeramente, muchas veces el cambio externo lo queremos ver, se ve muchas veces rápido, pero el interno no lo podemos ver fácilmente. Porque ese interno solo Dios lo conoce. Entonces cuando vemos esta parte de la cizaña, que empieza a crecer, tanto como en el mundo, lo podemos ver en el mundo secular, lo podemos ver entre los gobiernos, entre hombres de derecha o de izquierda, socialismo. Muchas veces podemos ver de que la mayoría de estas personas son conocedores de la palabra de Dios. Muchas veces la mayoría de ellos fueron criados en el Evangelio, ya sea en la iglesia católica, ya sea en los presbiterianos, ya sea en los episcopales, ya sea en los bautistas. Hemos tenido muchos líderes presidentes en este país, en Estados Unidos, que han tenido diferentes trasfondos bíblicos que lo han ayudado a ellos a traerlos al conocimiento de la verdad. Pero cuando llegan a las posiciones en donde Dios los pone, ahí empiezan a ejercer sus funciones dependiendo la filosofía que tienen o las ideologías que tienen concerniente a ya sea a un mundo globalizado o a un mundo patriótico. Entonces, hay ciertas divisiones que agarran, ahorita el pleito que hay ahorita es, a nivel mundial, es la globalización con los nacionalistas. Los nacionalistas como este país, que está ahorita, con el presidente Trump, como los rusos que son nacionalistas también. O sea, no quieren ellos que alguien les venga a imponer lo que tengan que hacer, porque son naciones soberanas, naciones que ellos tienen sus propios reglamentos, pero en la globalización mundial, de un nuevo orden mundial, quieren hacer es que todas las naciones rompan sus fronteras, que no hayan fronteras, que haya, por ejemplo, hoy en día están hablando de la pandemia que tenemos, de este virus. Dicen que los países, digamos, no las grandes, los países, sino que los países pequeños, ellos no pueden solucionar el problema de este virus. Sino que dicen, si hubiese un solo gobierno en el cual pudieran tomar decisiones sobre las demás naciones, eso sería lo más ideal. Pero ahí donde van buscando el control absoluto. Entonces, vemos de que en este punto las naciones nacionalistas no quieren entrar en ese gobierno mundial, porque ellos perderían la soberanía de sus países. Es un pleito entre estas dos ideologías, por decirlo así. Y déjame decirle que va a llegar un día de que esto se va a llegar a completar y vamos a vivir, la Biblia le enseña que vamos a vivir en un mundo globalista, en el cual nosotros nos vamos a tener que apegar, pero como nosotros conocemos lo que la Biblia nos enseña, que no podemos someternos a ese gobierno globalista, sino que tenemos que vivir una vida que Dios nos ha trazado cómo vivir en estos diferentes estilos de vida. Entonces, cuando volviendo a la parábola, cuando le dice
la Biblia, mira, le dicen los trabajadores al dueño del terreno, nosotros sembramos buena semilla. ¿De dónde pues viene esta cizaña? Dijo el dueño, dijo, un enemigo lo vino y lo plantó. ¿Qué sucede acá? Los trabajadores le dicen, ok, hagamos esto. Vayamos y arranquemos la cizaña del campo para que no crezcan juntos, porque esto va a arruinar el trigo. Entonces él le dice, no lo hagan, porque si lo hacen puede hacer que me arranquen un trigo, porque el problema está en que cuando se siembra la cizaña en un terreno de que solo hay trigo, las raíces se mezclan. Las raíces se mezclan, que no está visible a la vista del hombre, y por arrancar una cizaña, también van a arrancar también el trigo. Entonces él le dice, no, déjenlo que crezcan juntos, le dice. Imagínense, mire el consejo de Dios en esta parábola. Déjenlo que crezcan juntos, le dice, porque viene un día, viene el día de la siega, en la cual cuando el fruto esté maduro, cuando ya sea tiempo de hacer la separación, esperemos cuando llegue a su clímax, a su punto de que tenemos que cortarla. Entonces va a venir el tiempo de la siega y los segadores se van a encargar de agarrar el trigo, porque ya dio su fruto y está listo para cortarlo, ya no hay problema de cortarlo a los dos. Pero la diferencia está en que entre el trigo y la cizaña, los dos tienen las espigas, pero se conocen que hay una diferencia. Entonces los trabajadores conocían la diferencia de esto. Pero viene aquí y le dice, ok, dejar crecer juntamente lo uno con el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atala en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces cuando vemos en el capítulo mismo 13, ya cuando Jesús le da la interpretación de esta parábola, que es en el 36, dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ellos estaban bien enfocados no en el trigo, sino que le dijo, esto de la cizaña, explícanos eso. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Aquí yo quiero que ustedes entiendan algo, que el Hijo del Hombre no se le llamaba a Jesús porque Jesús se humanizó. Porque Jesús no era hijo de José, sino que era hijo de María. Ese hijo de hombre, esa palabra, ese título de hijo de hombre, se encuentra en Daniel. En Daniel habla, mi hermano, de los imperios que van a surgir, los 5 imperios que van a surgir después de cuando Daniel estaba en vida. Dios le revela a Daniel los 5 imperios que iban a surgir sobre toda la humanidad. Que podemos ver que estaba el imperio babilónico, el medo persa, el imperio griego, el imperio romano y el reino de Cristo. 5. No va a existir más imperios. No van a haber otra nación que se va a levantar para querer gobernar a toda la humanidad. El último imperio que va a renacer va a salir del imperio que en los tiempos antiguos fue el imperio romano, que ahora lo vemos como Europa. Ese imperio va a volver a renacer, pero el reino de Cristo lo va a destruir.
Cuando a Jesús en el capítulo 7 de Daniel, ahí habla y se le conoce como el Hijo del Hombre. Y lo voy a llevar a Daniel, capítulo 7, donde habla del Hijo del Hombre, del reinado del Hijo del Hombre. Dice 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que venía hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y a ese hijo de hombre, mira lo que le pasó a este hijo del hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí podemos ver que aparece el título que le es dado a Jesús como Hijo de Hombre. Y en muchas ocasiones Jesús se refirió a él con ese título. Porque es necesario que el Hijo del Hombre sea vituperado. Y Jesús en muchas ocasiones él enseñó eso refiriéndose a él mismo. Entonces cuando dice aquí en Mateo capítulo 13, ya la interpretación de la parábola, Mateo capítulo 13 dice, cuando ya Jesús le está dando la interpretación de la parábola, le dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es Jesús. El campo, dice, es el mundo. La buena semilla, escucha bien esto, la buena semilla, aquí, la buena semilla los identifica como los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del mal. Acuérdense bien esto, que cuando Jesús está hablando de esto acá, cuando Jesús está hablando la interpretación de esta parábola, y cuando él hace mención que el campo es el mundo, podemos entender claramente que el campo ahí no es la iglesia. El campo donde la buena semilla nace y la cizaña nace es el mundo, no es la iglesia. Ahora, tanto como la cizaña, como la buena semilla crecen en el mundo, los dos son parte del reino de Dios. Escuche bien esto. Los dos vienen a ser parte del reino, tanto como la buena semilla como la cizaña son parte del reino. ¿Por qué? Porque fueron sembrados en el mismo campo donde la buena semilla fue sembrada. El enemigo que la sembró, dice, es el diablo. La siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. De manera de que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre ¿a quién? A sus ángeles, que son los segadores. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ahora, mire esto. Recogerán de su reino, o sea, en otras palabras, Jesús no está recogiendo de otro reino, del mismo reino donde la cizaña fue sembrada y la buena semilla fue sembrada. Ese es el reino de Dios, pero en el reino de Dios fue sembrada la cizaña. Por lo tanto, dice que recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a la cizaña y a los que hacen iniquidad. En una ocasión, llegó cierto predicador a una iglesia, a establecerse ahí.
Pero antes que este predicador llegara a esa iglesia, había alguien que se encargó de meter cizaña entre el liderazgo de esa iglesia. Cuando este nuevo predicador llega a esa iglesia, la gente ya lo había condenado. La gente ya tenía un concepto erróneo de este predicador. Él empezó a tener problemas con el liderazgo de esa iglesia porque ya estaba tildado, ya había sembrado cizaña en el corazón de aquellas personas. Pero realmente, mi hermano, cuando vemos que la persona que siembra la cizaña lo que te hace es hacer ver mal a aquel que viene o a aquella persona para que los demás lo vean mal y no pueda tener influencia sobre aquella iglesia. ¿Por qué? Porque están sembrando, están contaminando el corazón de aquellas personas que están ahí en la iglesia. Espero que tú no seas uno de esos, que apenas ha llegado un nuevo a la iglesia y ya empezás a sembrar cizaña entre los otros. ¿Y este qué se cree? Y empiezan a hablar del que acaba de llegar. O entre los hermanos que están ahí dentro de la iglesia, muchas veces se siembran cizaña, se siembran discordia, se siembran malos conceptos. ¿Por qué? Porque estamos siendo instrumentos de Satanás para destruir a aquellas personas. Pero va a haber un día, mi hermano, de que dice la Biblia que cuando sea el tiempo de la siega, Dios va a enviar a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Wow. Y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Jesús dice, viene el tiempo en que esto se va a acabar, viene el tiempo en que la cosecha va a llevarse, la cosecha de la humanidad, voy a decirlo así, va a llegar a su fin. Y cuando Jesús habla que cuando sea la siega va a ser el fin del siglo, no el fin del mundo, sino el fin de la era cristiana, el fin en el cual nosotros ahorita estamos viviendo en el periodo de la gracia. El pueblo de Israel vivió en el periodo de la ley por mucho tiempo. Nosotros estamos viviendo en el periodo de la gracia. Ese periodo de la gracia va a llegar a su fin. Y ese fin va a ser cuando sea el tiempo de la siega. Y dice la Biblia que en el tiempo de la siega, Dios va a mandar a sus ángeles a hacer la separación del trigo y la cizaña. ¿En dónde podemos ir entonces a ver cuándo es que se va a llevar ese evento? La misma Biblia lo enseña. Si nos vamos al capítulo 24 del mismo Mateo, usted se va a dar cuenta de algo ahí. Que los discípulos le preguntaron a Jesús, le hacen 3 preguntas. Una concerniente al templo. Le hace la pregunta, ¿cuándo esto va a ser destruido? Jesús le da la respuesta. Le hacen otra pregunta y le dicen, las señales de tu venida. La segunda pregunta. Y la tercera pregunta era, ¿cuándo va a ser el fin del siglo? Esas 3 preguntas Jesús las contesta en el capítulo 24 del libro de San Mateo. Y si usted tiene tiempo en su casa, léalo cuidadosamente y ponga el énfasis en cuándo va a ser el fin del siglo. Usted sigue leyendo y llega al versículo 29. Mire bien esto. Capítulo 29, versículo 29 del capítulo 24 dice esto. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días,
el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá, mira esto, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre nuevamente, lo que habló en la parábola del trigo y la cizaña. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuándo es este evento? Ese evento es en la segunda venida, cuando Cristo viene a establecer aquí su reino aquí en la tierra. Y dice aquí, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí es donde viene la ciega. Aquí es donde dice que Jesús, hablando en la parábola, mi Padre enviará a sus ángeles y va a hacer la separación, y va a juntar a sus escogidos. Algo raro aquí. Pero lo raro está aquí en esto, quiero que ponga atención. Jesús dijo en la parábola del capítulo 13. Mira lo que dice aquí. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Está hablando como que la cizaña se arranca primero. Pero aquí en el capítulo 24 está hablando que manda a sus ángeles a escoger a sus escogidos, a separar los escogidos, y agarra a sus escogidos, dice, y de un extremo del cielo al otro. Entonces vemos aquí en la palabra de Dios, nos enseña de que el tiempo de la ciega es cuando Cristo viene en su segunda venida y manda a los ángeles a hacer esa separación. Pero aquí no veo yo las cizañas, sino que solo veo el trigo. Porque dice, escogerá y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos del cielo. Pero si usted sigue leyendo más adelante, usted va a encontrar en dónde está la cizaña. Y eso lo encontramos en el capítulo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí está mencionando otro evento que quiero que me entienda, tal vez usted nunca lo ha visto de este ángulo. Aquí Jesús está hablando que cuando Él viene a establecer su reino aquí en la tierra, estas personas, dice, cuando Él viene aquí, dice, y reunieron delante de Él todas las naciones. Y hace la separación entre las ovejas y de los cabritos. Y dice, y entonces dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre. ¿Y estos quiénes son? Dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí estamos viendo, mi hermano, de que Jesús, cuando Él viene en su trono, dice a la gente que esté viva, cuando Él venga en su reino, cuando Él venga a establecer su reino milenial aquí en la tierra, Él hace la separación de aquellas personas que van a entrar a reinar con Él en una forma humana sobre el reino reino milenial. Y aquí es donde dice, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve desnudo y me vestiste, tuve enfermo y me visitaste. Y Dios le dice, ¿cuándo vimos todas estas cosas? Entonces le dice, porque hiciste esto a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste.
Por lo tanto, Él los permite que entren a reinar con Él en su estado humano, que no han sido estas personas que están acá, no son los que han sido arrebatados, no son los que han sido resucitados, no son los que tienen un cuerpo glorificado, sino que están humanamente como tú y yo estamos hoy. A estos entran vivos al reino milenial. Estos son los que van a repoblar la humanidad. Estos son los que van a tener esa bendición. Y muchas naciones, aquí dice que va a reunir delante de Él todas las naciones. Estás hablando de un evento aquí en la tierra. Reúne a todas las naciones y hace la separación del trigo nuevamente y la cizaña ahí. Pero en el evento anteriormente hay algo bien importante. El que le dije yo en el 24. Que el tiempo de la siega sucede algo. Yo creo en el rapto, mi hermano. Yo creo en el rapto. Yo sé que Dios es un Dios que las promesas de Dios son, voy a decirlo, son fieles. Y lo que está escrito, está escrito. Pero en este evento de aquí, la separación de la cosecha, la separación de lo bueno y de lo malo. Hay otro libro en la Biblia que te lo revela también de una forma bien, que tal vez no lo has visto. Si nos vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, habla de este evento también. De este evento del trigo a la cizaña. Apocalipsis 14, versículo 14. El mismo evento de lo que Jesús habla del trigo y la cizaña. Y dice, y miré, 14:14, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante, vuelve nuevamente, al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano, mire esto aquí. Jesús no mencionó allá en la parábola del trigo y la cizaña que iba a ser él mismo que iba a venir con la hoz, sino que él dijo que iba a mandar a sus ángeles. Pero aquí dice a uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. La hoz es un instrumento que se usa en la agricultura para cortar del mero pegue la cosecha, digamos las plantas de trigo para allá, para cortarlas. Una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, que ese es el Hijo del Hombre. Y le dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube, que es el Hijo del Hombre, metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Dice, y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Este ya no es el Hijo del Hombre, sino que es un ángel. Una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, que ya es el ángel, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Mire esto, mire esta ilustración acá. Aquí está hablando de que el Hijo del Hombre
tira la hoz. Y él ciega las tierras, dice la mies, ciega la mies, que estaba lista. Aquí podemos ver dos cosas, y con eso termino. Cuando está hablando aquí Apocalipsis, habla de ha llegado pues la mies, de la tierra cegada, pero aquí está refiriéndose a una viña, a la vid, la uva. Cuando venimos y vemos que cuando la uva ya está lista para ser cortada, vienen los trabajadores, la agarran, la preparan con cuidado, porque esa uva de la siembra, de la siega, que está madura, ese es el estado que esa es la cosecha que agarran para vender esa uva al mercado. La uva que nosotros comemos en la mesa, esa es la que fue cegada la mies. Y el que estaba, y dice, y la otra que la vendimia, yo decía ¿qué es eso? Vendimia. La vendimia es cuando se deja la uva un poquito más de tiempo, la otra uva que no estaba lista todavía, se deja un poquito de tiempo más todavía que esté ahí en el racimo, a modo de que se madure más. Y esa es la vendimia que usan para hacer el vino. Esa es la uva que usan para machucarla con los pies. Y aquí Jesús está hablando de esta vendimia que hicieron el ángel. Y dice que las uvas las agarraron, las echaron en el lagar. Estos son la cizaña, estos son los hijos del diablo, que Dios está haciendo ahí la vendimia para hacer que aquellas uvas sean pisadas en el lagar de la ira de Dios. Entonces podemos ver, mi hermano, de que la maldad va a tener un fin. La maldad va a tener un fin que nosotros estamos esperando ese día en el cual Dios se glorifique, Dios pueda hacer justicia, Dios pueda castigar al impío, Dios pueda hacer lo que va a hacer con la humanidad, de hacer la separación, porque esto no va a durar por toda una eternidad, estar viviendo el mal con el bien al mismo tiempo. Mientras tanto, nosotros estamos viviendo en esa etapa en que la maldad está progresando y decimos, ¿en dónde tú estás, Señor? ¿En dónde tú estás? Pero déjame decirle algo, viene el día de la cosecha, viene el día de la siega, en donde Dios se va a encargar de separar el trigo de la cizaña. Eso viene. No podemos ignorar esta fase de Dios. Viene un tiempo, mi hermano, en que Jesús viene de regreso por su iglesia. Viene un tiempo en que vamos a oír la trompeta. Viene un tiempo en que los muertos en Cristo van a resucitar. Viene un tiempo en que nuestro cuerpo humano va a ser transformado y vamos a ser glorificados en un cuerpo en el cual nosotros podamos estar delante de la presencia de Dios sin el temor de caer muertos. Viene ese día a la humanidad, viene ese día, pero ¿quiénes son los únicos que van a poder estar de frente en la presencia de Dios? Solo los que son la buena semilla, solo los que son los verdaderos hijos de Dios. Ya no va a haber más hipocresía, ya no va a haber más disensiones, ya no va a haber alguien que te ponga en mal, ya no va a haber alguien que te diga cosas de ti. Vamos a vivir en un mundo de armonía en esos años venideros que vienen, que la Biblia lo llama como el reino milenial. Aquí, en esta parábola, Jesús estaba enseñando, Satanás está haciendo cosas en mi reino. Satanás quiere tener control en mi reino. Pero déjame decirle algo. Aunque el mismo Jesús dijo, el príncipe de este mundo, Jesús mismo dijo, se le da autoridad a él. Pero viene un día en que esa autoridad se le va a ser quitada. Viene un día en que esa autoridad se le va a dar a la iglesia completamente, a los hijos de Dios, en la cual nosotros tenemos que estar preparados para entrar en esa dimensión,
para estar en esa gloria que la tierra va a tener cuando venga el Hijo del Hombre a reinar sobre la tierra. ¿Quién tú eres? ¿Eres trigo o eres cizaña? Analízate tú, porque los dos van a tener sus recompensas. Uno para salvación eterna y la otra para condenación eterna. Espero que tú seas un trigo y no una cizaña. Dios les bendiga.